Continuación, presentamos a la doctora Selna Yolot Hernández Bello, médico especialista en medicina de urgencias, egresada del Hospital General Balbuena de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Cuenta con alta especialidad en medicina de reanimación, egresada del Hospital General Balbuena, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Una mención especial, es profesora titular del curso de especialización en medicina de urgencia para médicos de base del IMSS de este Hospital General de Zona, con el tema Estrategias de tratamiento de la hipoglucemia. Doctora, bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con el tema de hipoglucemia. Entonces, vamos a hablar de las estrategias de tratamiento en hipoglucemia, pero pues antes de llegar al tratamiento vamos a tener que abordar todo el tema. Los objetivos que me propuse para esta plática es reconocer las diferentes etiologías, recordar las clasificaciones, que es una patología que tiene varias clasificaciones y pues nos gustan mucho las clasificaciones. Y por último, identificar el tratamiento más adecuado dependiendo nuestro paciente. Entonces, vamos a empezar con la definición. Es muy fácil hablar de hipoglucemia o pareciera una patología muy sencilla porque es pues la disminución de glucosa. Sin embargo, en la revisión podemos encontrar incluso una definición que se refiere a un síndrome. Sin embargo, pues prácticamente se puede llamar hipoglucemia con un diabético con una glucosa menor a 70, entonces no tiene que tener a la fuerza síntomas y no lo podríamos llamar síndrome. Entonces la definición que me parece más adecuada es que se refiere a todos los episodios en los que existe una cantidad anormalmente baja de glucosa en plasma que expone al individuo a un daño potencial. No quiere decir que en ese momento ya lo tenga, pero pues lo expone. Entonces, para esto también es importante mencionar que la hipoglucemia no solo es una patología para diabéticos o de diabéticos, sino que sí es la más frecuente en diabéticos, pero podemos tener hipoglucemia incluso en neonatos. Entonces, las cifras de glucosa que se han determinado para neonatos es menor de 40 miligramos sobre decilitro, pero dentro de las primeras 24 horas menor a 35 miligramos sobre decilitro. Ya en pacientes escolares se puede referir sin diabetes a una hipoglucemia cuando tienen menor de 45 miligramos sobre decilitro. Y en los adultos, pues sí, la American Diabetes Association refiere el punto corte, son menos de 70 miligramos sobre decilitro, pero cuando no son diabéticos, hay varias bibliografías que refieren menos de 45 miligramos sobre decilitro o 55 para poder decir que hay hipoglucemia. Y finalmente en adultos mayores también sin diabetes, el punto de corte sería menos de 45 miligramos sobre decilitro para poder definirlo como hipoglucemia. Entonces, como definición, no siempre tiene que haber síntomas, simplemente si cumple con los criterios de la glucosa podemos definirlo ya como una hipoglucemia. En cuanto a la epidemiología, igual, la hipoglucemia va a constituir la urgencia endocrinológica más común, entonces es importante mencionarla. Y en diabéticos, que es lo más frecuente, va a constituir el 6.5 de los ingresos a nuestros servicios de urgencias. También cabe mencionar que el 90% de los pacientes que tienen terapia con insulina van a experimentar al menos un episodio de hipoglucemia en su vida. Sin embargo, sí hay diferencia entre los diabéticos tipo 1 y los diabéticos tipo 2. Los diabéticos tipo 1 experimentan 2 episodios de hipoglucemia sintomática por semana, y pueden experimentar un episodio de hipoglucemia grave al año. Entonces, si vemos, pues esto es bastante, 2 episodios por semana. Afortunadamente, los diabéticos tipo 1 generalmente son pacientes jóvenes que se puede educar e incluso ellos determinar sus síntomas y darse tratamiento, ¿no? Sin embargo, en diabéticos tipo 1, la hipoglucemia puede llegar a causar muertes hasta en 2 a 4% de ellos. En la diabetes tipo 2, en igual pacientes con tratamiento a base de insulina, tiene una incidencia de la hipoglucemia en 11.2%, baja si cambiamos de tratamiento con sulfonilureas a un 3.3% y con metformina más bajo a 2.4%. También tenemos el grupo de pacientes embarazadas con diabetes, entonces ellas van a tener 3 a 5 veces más frecuente una hipoglucemia severa dentro del primer trimestre del embarazo que comparado con el tercer trimestre del embarazo, porque el propio embarazo pues va a disminuir los mecanismos contrarreguladores. También en pacientes no diabéticos,
pues hay muy baja incidencia, pero se encuentra hipoglucemia en 0.51% asociado esto a una desnutrición, a insuficiencia hepática, insuficiencia renal, alguna insuficiencia cardíaca o procesos infecciosos. Entonces, pues también se debe tomar en cuenta. En cuanto a la etiología, como les mencionaba, las principales causas pues están relacionadas con la diabetes. Sin embargo, también hay causas en pacientes que no se encuentran con alguna enfermedad específica. Tenemos el grupo de medicamentos que también vamos a extender un poquito más adelante, pero pues obviamente todos los hipoglucemiantes, el alcohol también, y vamos a ver que hay medicamentos que también tienen efecto de hipoglucemiante como efecto no deseado o secundario. En enfermos críticos lo que más se ha asociado a hipoglucemia es los procesos infecciosos, la sepsis, pero también se asocia con enfermedad renal crónica, una insuficiencia hepática generalmente aguda y con insuficiencia cardíaca congestiva. También los procesos de inanición pueden causarnos una hipoglucemia. La deficiencia hormonal del cortisol y glucagón y epinefrina, como vamos a ver ahorita en la fisiopatología, pues también es una etiología importante, y los tumores no pancreáticos. En los pacientes enfermos, ya el hiperinsulinismo endógeno por tumores, un insulinoma, el más frecuente, o también incluso accidental o de forma maliciosa, el uso de algunos medicamentos o hipoglucemiantes, pues van a llevar al paciente a una hipoglucemia. Entonces, la base fundamental de todas estas etiologías que ya comentamos, pues es que no va a haber una adecuada glucogenólisis y gluconeogénesis. Entonces, recordando ahorita, el alcohol sería un proceso frecuente en pacientes con diabetes, la enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca asociado a un paciente en estado crítico. También las cirugías por bypass nos van a ocasionar condicionar mayor riesgo de hipoglucemia y los procesos sépticos. Los fármacos. Se hizo un estudio grande, multicéntrico, en donde se encontró que estos son los fármacos más relacionados con hipoglucemia. Sin embargo, vemos que los niveles de evidencia son bajos, o sea, moderado, bajo o muy bajo, pero debemos recordar que sí hay fármacos que nos pueden propiciar. Los que más utilizamos nosotros o podríamos utilizar en México para un moderado nivel de evidencia es el gatifloxacino, quinidina, indometacina. Bajo nivel de evidencia las sulfas, litio, el dextropropoxifeno, y con muy bajo nivel de evidencia, que son los fármacos que más utilizamos, son los IECAS, los agonistas beta-adrenérgicos, levofloxacino, trimetoprim y las heparinas. Entonces, no olvidar que esto podría ser o precipitar todavía más un cuadro de hipoglucemia en los pacientes hospitalizados. Las causas potenciales de hipoglucemia en un paciente diabético, pues tenemos aquí por su mecanismo, disminución de la disponibilidad de glucosa. Parece lógico o obvio, pero hay pacientes que de verdad llegan porque no comieron y ya hicieron hipoglucemia, o hicieron, es raro, pero que hagan una dieta muy estricta y también eso los lleva a hipoglucemia, el consumo de alcohol. Entonces, también por aumento de la utilización de glucosa. Hay varios artículos muy recientes en donde están estudiando los pacientes bien controlados, pero que hacen ejercicio. Entonces, otra causa que podrá llevar a un paciente a la hipoglucemia es que haga ejercicio de manera inusual o que no se prepare para este. Las enfermedades, como ya les comentaba, principalmente las infecciones. Aumento de la dosis del fármaco, igual pareciera que no, pero sí pasa que el médico puede llegar a prescribir de forma errónea por algún número extra, y pues el paciente así se lo tome el medicamento y lo lleve a una hipoglucemia, o que el cuidador también no se fije, o que el propio paciente no tenga las condiciones para llevar su medicación de manera adecuada y lo lleve esto a una hipoglucemia por aumento en sus dosis de fármacos o en el tiempo. Después, otro mecanismo, mayor disponibilidad del fármaco, esto principalmente en insuficiencia renal y hepática, recordando que los medicamentos pues son excretados vía renal y también tienen un metabolismo hepático. Y las interacciones medicamentosas, que también son importantes y generalmente no tomamos en cuenta. Menciono aquí que la warfarina va a inhibir el metabolismo de la clorpropamina y tolbutamida. Los bloqueadores H2 inhiben el metabolismo de glipizida y gliburida.
El ciprofloxacino, que tanto utilizamos, inhibe el metabolismo del gliburida, que afortunadamente no utilizamos, y la claritromicina desplaza la gliburida de las proteínas séricas. Entonces, si nosotros tuviéramos acceso a este tipo de hipoglucemiantes, pues sí tendríamos que tener precaución porque sí utilizamos con frecuencia estos medicamentos y pues hay interacciones medicamentosas que generalmente no tomamos en cuenta. Aquí las sulfonilureas en este tema pues llevan una especial mención, ya que nuestros pacientes diabéticos generalmente tienen este tratamiento por el fácil acceso. Sin embargo, es la causa más frecuente de hipoglucemia en el paciente con diabetes tipo 2. Van a tener metabolismo hepático y eliminación renal dentro de las primeras 10 a 24 horas, sin embargo, recordando que la vida media generalmente es de 24 hasta 36 horas, por lo cual la hospitalización en este tipo de pacientes con tratamientos a base de sulfonilureas y que presentan hipoglucemia debe ser prolongada. Estos medicamentos van a aumentar la liberación de insulina, disminuir el glucagón, potenciar la acción de la insulina en los tejidos blancos. Y tiene a recordar que si hay una sobreingesta o intoxicación, el carbón activado tiene baja efectividad, entonces no nos sería útil. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología, que todo se basa principalmente en gluconeogénesis y glucogenólisis, que es lo que está afectado. Hay hormonas contrarreguladoras, principalmente son 4. Entonces, la primera línea de defensa, lo primero que se va a activar es una disminución de la insulina. Aquí la bibliografía refiere que como no todos los pacientes van a tener el mismo umbral, a los primeros descenso de 10 miligramos sobre decilitro de glucosa es cuando se puede empezar o se debe empezar a poner en marcha este primer mecanismo contrarregulador. Se ha visto o se ha estudiado que es entre 80 y 85 miligramos sobre decilitro. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la insulina? A nivel de músculo estriado va a disminuir la captación periférica de glucosa. Esto va a ser en todo el músculo, en cerebro no. A nivel hepático va a aumentar la producción de glucosa y esto pues va a generar la gluconeogénesis y glucogenólisis, y finalmente a nivel renal pues va a aumentar la producción de glucosa. Posteriormente, si nuestra glucosa sigue disminuyendo, pues tenemos el segundo mecanismo de defensa, que es un aumento del glucagón. Se ha visto que entre 65 y 70 miligramos sobre decilitro es cuando empezaría a actuar, aumentando la glucogenólisis en un 75% y la gluconeogénesis en un 25%. La tercera línea de defensa que podemos encontrar es el aumento de la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, si los niveles de glucosa continúan disminuyendo, y acá se ha visto que entre 65 y 70 miligramos sobre decilitro, es cuando van a empezar a actuar, disminuyendo a nivel de músculo liso la captación periférica de glucosa, aumentando igual la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Y a nivel renal, igual, produciendo mayor glucosa. Y por último, la cuarta línea de defensa. Aquí ya vamos a tener el aumento del cortisol y la hormona de crecimiento. Se ha encontrado que es cuando tenemos niveles de glucosa entre 65 y 70, y esto generalmente va a pasar cuando ya hay una hipoglucemia prolongada, ya que son los últimos mecanismos de defensa. Igual, a nivel de músculo liso, lo que va a producir es una disminución de la captación periférica de glucosa, con un aumento de la producción de glucosa a nivel hepático, y a nivel renal igual. Entonces, estos son los mecanismos contrarreguladores que el cuerpo debe echar a andar en el momento en que empieza disminución de glucosa. Entonces, se dice que a partir de una disminución de 10 miligramos sobre decilitro de nuestro basal es cuando empiezan a andar estos mecanismos. Nosotros no tenemos ningún síntoma en este momento, no es automático. Y en este cuadro pues se resume a grandes rasgos la fisiopatología que ya comentábamos. Entonces, al momento de que hay una disminución de la glucosa, inicia la función del páncreas con una disminución de insulina a través de las células betas de los islotes de Langerhans. Posteriormente, también el mismo páncreas, a través de las células alfa, van a generar un aumento del glucagón, y esto va a hacer a través del hígado, produciendo mediante la gluconeogénesis y glucogenólisis la mayor producción de glucosa. En esto también pues va a intervenir el riñón, y no olvidar que a nivel cerebral también es algo muy importante, la hipoglucemia afecta directamente. Aquí va a haber un aumento en el estímulo simpático suprarrenal,
Y en la hipófisis vamos a tener aumento de la hormona de crecimiento, que es el mecanismo contrarregulador, y por medio de la ACTH vamos a tener aumento del cortisol. Entonces también vamos a tener precursores gluconeogénicos, que se refiere a ácido láctico, aminoácidos y glicerol, que en músculo y en grasa nos van a ayudar para finalmente aumentar la producción de glucosa también. Y a nivel neuronal o neurológico, es importante mencionar que estas son las 3 áreas en donde más se va a ver afectación por una hipoglucemia: la corteza, el cuerpo estriado y el hipocampo, y por eso vamos a entender ahorita las fases de la hipoglucemia. Entonces, el requerimiento basal diario a nivel cerebral de glucosa es de 1 a 1.2 miligramos por kilo por minuto. Esta glucosa va a aportar el 90% de la energía a nuestro cerebro, y recordar que el cerebro por sí solo no tiene la capacidad de producir ni almacenar glucosa, entonces es completamente dependiente. Se dice que a niveles menores de 20 miligramos sobre decilitro de glucosa ya hay un cese de la actividad eléctrica y nos puede llevar a un coma hipoglucémico. Si esta disminución de glucosa se lleva durante más de 15 minutos, ya hay un déficit cognitivo irreversible. Entonces, si pasamos esto a nuestros pacientes, pues la mayoría no llevan 15 minutos, llevan más, ¿no? 1 hora, 2 horas que no les responde, y la mayoría pues sí llega con menos de 20, que ya no marca el glucómetro. Entonces, en realidad, lo que nosotros podríamos esperar en la mayor parte de los pacientes es que haya un daño ya irreversible. Afortunadamente, en la práctica, pues muchos sí revierten, pero sí es esperado que después de 15 minutos ya empiece un daño irreversible. Y bueno, recordar que la deficiencia de glucosa nos va a llevar a una disfunción mitocondrial y a todo un estrés oxidativo, lo que va en conclusión a generar aumento extracelular de aminoácidos excitadores y una pérdida de la hemostasis del calcio, generando al final una muerte neuronal. Entonces, podríamos llevarnos toda una clase hablando de la lesión neurológica por hipoglucemia, muy interesante, pero pues no es el objetivo en este momento. Entonces, clasificaciones. Igual, esta clasificación es en pacientes no diabéticos, o sea, recordar que no solo los diabéticos, y esto es poco frecuente que lo tomemos en cuenta, pero hay hipoglucemia postprandial y la posabsortiva. Entonces, tomar en cuenta que los síntomas en la postprandial pueden iniciar de 30 a 120 minutos posterior a la ingesta, y en los pacientes con diabetes tipo 2 podría ser hasta 3 a 4 horas posterior a la ingesta por la segunda fase de secreción de insulina, que es retrasada y prolongada en ellos. Y la posabsortiva, que va a aumentar la utilización periférica de la glucosa y va a afectar las hormonas contrarreguladoras, no van a actuar de manera adecuada, y va a haber una disminución de la producción hepática de glucosa. Entonces, estas dos son situaciones que generalmente pues no tomamos en cuenta. A veces después de comer podríamos tener algunos síntomas, principalmente los pacientes diabéticos. Sin embargo, hay que mencionarlo. La clasificación de la American Diabetes Association, una de las clasificaciones, son 5 tipos, ¿no? Entonces, la hipoglucemia severa se refiere a la que requiere asistencia para poder resolverse y que ya no se puede resolver en su domicilio o con apoyo de sus familiares. La hipoglucemia sintomática documentada es el paciente que tiene síntomas típicos de hipoglucemia y que sí se puede documentar una glucemia capilar menor a 70 miligramos sobre decilitro. La hipoglucemia asintomática es el paciente que llega con una glucosa menor a 70 miligramos sobre decilitro, pero no presenta síntoma en ese momento. La hipoglucemia sintomática probable se refiere a que hay síntomas típicas, pero que no es posible tomar en ese momento una glucemia capilar. Y la pseudohipoglucemia, que tiene síntomas típicos, pero tiene una glucosa mayor a 70 miligramos sobre decilitro. Entonces, como esta clasificación, no es forzosamente que tenga menos de 70 miligramos sobre decilitro. Si ya hay síntomas, pues también lo podemos llamar hipoglucemia. Y aunque no haya síntomas y cumple con menos de 70 miligramos sobre decilitro, pues también se llamaría hipoglucemia. Esto es solo en pacientes diabéticos. Y la otra clasificación que tenemos, que es la más reciente, que lo pone por nivel 1, 2 y 3, o leve, moderada y severa, dependiendo acá la bibliografía estadounidense o la canadiense. Entonces, se refiere a un nivel de glucosa, que el nivel 1 o el leve, que está entre 70 y 55 miligramos sobre decilitro, y todavía el paciente tiene
pocos síntomas y puede revertirse esa hipoglucemia en casa o con su autocuidado. El nivel 2, o se podría llamar ya severa, para los canadienses se refiere a un paciente que presenta una hipoglucemia con cifras de glucosa menor a 54. Entonces estos pacientes ya requieren apoyo para revertir su sintomatología y ya presentan clínicamente más síntomas. Y por último, el nivel 3 o el más severo, que sería una hipoglucemia que ya hay completa disfunción neurológica y tiene que ser apoyado para revertir los síntomas. Entonces la mayoría de nuestros pacientes en el servicio de urgencias pues van a llevar en un nivel 3 o en que se podría llamar hipoglucemia severa. Entonces los síntomas clásicos, ¿no? Tenemos los adrenérgicos y los neuroglucopénicos. Adrenérgicos, pues palpitaciones, ansiedad, diaforesis, temblor, debilidad, hambre, irritabilidad, náusea, vómito, palidez. En este momento podría llegar el paciente a nuestro servicio de urgencia solicitando una valoración y tendríamos muchísimos diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque dice, vengo por palpitación, ansiedad, pues es una crisis de ansiedad, ¿no? Le checas pulso, que no vaya a ser una taquicardia, y ya está ahí, ¿no? Diaforesis, temblor, sigue con su crisis de ansiedad. Debilidad, no, pues ya también podría estar depresiva, ¿no? Entonces, hasta este momento no vamos a dar con el diagnóstico de manera sencilla. Sin embargo, el interrogatorio pues va a ser esencial y pues si es diabético o no, en la medicación, ingesta de alimentos. Los datos neuroglucopénicos nos van a dar ya más datos sugestivos, sin embargo tampoco son específicos de la enfermedad. Los principales síntomas: cefalea, confusión, visión borrosa, parestesias o alteraciones de la conducta. Y los signos que podremos llegar a encontrar es hasta midriasis, hemiparesias, Babinski, afasia transitoria, incoordinación, alteraciones del estado de alerta, crisis convulsivas, datos de decorticación o descerebración o incluso el estado de coma. Entonces, en esta fase igual tendríamos diagnósticos diferenciales en abundancia, ¿no? Y tendríamos que tomar en cuenta o ir descartando, principalmente con la exploración física y pues nuestra glucometría. Las famosas fases de la hipoglucemia, ¿no? Entonces, mencionarlas nuevamente: la cortical, que es la que va primero, vamos a encontrar un paciente con somnolencia, sudoración, hipotonía, temblor. Posteriormente evolucionaría a una subcortical, ya puede presentar lipotimia, movimientos primitivos, espasmos clónicos o inquietud. La que sigue es mesencefálica, puede nuevamente presentar espasmos tónicos, movimientos oculares y hasta Babinski positivo. La premiencefálica, que sería la siguiente, espasmos de los músculos extensores. Y por última, que es la que no queremos que llegue nuestro paciente ya en esta fase, sería la mesencefálica, que es la más complicada, que en un coma profundo pueden tener respiración superficial, ausencia de reflejos fotomotor y corneal, incluso hipotermia. Entonces, ya en esta fase, si llegara nuestro paciente en la mieloencefálica, pues podríamos considerar que ya lleva más de 15 minutos y que el daño puede llegar a ser irreversible. Y pues desafortunadamente sí llegan, ¿no?, en esta fase. Entonces es difícil encontrar un paciente en fase cortical porque generalmente si no tiene la educación, pues se toma una coca y mejora, ¿no? Entonces solito se curó. Pero ya en esta última fase, pues es cuando el familiar lo encontró ya la mañana siguiente y ya no le respondió y no sabemos ni siquiera cuántas horas lleva con el cuadro. El diagnóstico afortunadamente es bastante sencillo. Desde 1930 el doctor Allen Whipple nos menciona la triada. Él estaba haciendo cirugías de páncreas y descubrió que los tumores del páncreas estaban relacionados con estos síntomas y que al quitarlo se mejoraban. Entonces se concluyó la triada, que se refiere a una glucemia capilar baja con signos y síntomas que ya comentamos, más que al administrar una solución glucosada, estos revierten. En artículos de la American Diabetes Association se refiere que el glucómetro, a pesar de que es una herramienta muy útil en casa y en los servicios de urgencias, tiene un rango de error. Afortunadamente no es algo que preocupe, pero aquí da la pauta a que nosotros no nos podemos casar con una cifra de glucosa para poder determinar o no si el paciente tiene hipoglucemia o hiperglucemia incluso.
Refiere que hay un 20% de error cuando la cifra de glucosa es más de 75 miligramos sobre decilitro, o sea, ese paciente de 75 que nos dio podría tener 55 o 95. Entonces, si tuviera 95, pues está bien, pero si tuviera 55 ya diríamos, oh, tiene hipoglucemia. Entonces, es como una línea, el 70, y considerando este rango de error, pues tendríamos que ser un poquito más flexibles con la cifra, ¿no? Y cuando la cifra es menor a 75, se demostró que el rango de error es más o menos 15 miligramos sobre decilitro. Entonces, pues considerarlo también que a pesar de que es una herramienta totalmente útil, pues puede llegar a tener un rango de error que afortunadamente no es tan amplio. Para hacer el diagnóstico, pues principalmente habría que enfocarnos en los diagnósticos diferenciales, ir como descartando, ¿no? Hacer estudios para descartar un proceso infeccioso en orina, en tórax, que es como los estudios que tenemos más disponibles en un servicio de urgencias más rápido. Posteriormente podríamos pedir las pruebas de función hepática considerando como diagnóstico diferencial una encefalopatía hepática, un electrocardiograma y enzimas cardíacas también. Aquí ahorita les voy a mencionar un estudio que se hizo relacionado con cambios electrocardiográficos. La medición de péptido C y de la insulina es lo que se recomienda hacer para poder diferenciar entre una hipoglucemia endógena o exógena. Entonces, no tenemos nosotros esta posibilidad en el servicio de urgencias, sin embargo, podría realizarse si se quisiera esclarecer la causa. Igual péptido C, proinsulina y beta-hidroxibutirato son mediciones que se pudieran realizar ya en búsqueda de la causa de la hipoglucemia en pacientes no diabéticos. Entonces, aquí es el estudio que se hizo, considerando los cambios electrocardiográficos y el factor de riesgo cardiovascular en hipoglucemia severa en diabéticos tipo 1 y tipo 2. Se concluye que sí hay cambios electrocardiográficos con un QT prolongado. En pacientes que cursan con hipoglucemia se les hizo la toma de electrocardiograma en el momento del cuadro de hipoglucemia y posterior a este, y revierten por completo estos cambios. También incluso se llegó a ver una inversión de la onda T, sin embargo esta no son tantos los pacientes. Entonces sí es un cambio que podemos llegar a encontrar en los pacientes con hipoglucemia, y pues en este estudio también se confirma que los factores de riesgo cardiovasculares son importantes y pueden incrementarse después de episodios de hipoglucemia severa. Lo principal dentro del tratamiento o dentro del manejo es prevención todo el tiempo. Entonces, son 5 pasos que marca la American Diabetes Association, importantísimos, que es la educación del paciente, las modificaciones en dieta y ejercicio, el ajuste del tratamiento si es que lo requiere, el monitoreo de la glucosa por parte del paciente en su domicilio y una vigilancia del médico estrecha. Entonces, estas pautas, pues, no debemos olvidarlas para poder entrar ya al tratamiento en el servicio de urgencias. Igual, vamos a dividir para el tratamiento los pacientes que tienen alteraciones del estado de alerta y las que no. Entonces, si el paciente no presenta alteraciones de estado de alerta, pues en teoría, si tiene la educación, debería tratarse en su domicilio. Sin embargo, si acuden también, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es administrar de 15 a 20 gramos de carbohidratos de acción rápida. Y esto, ¿cómo lo podemos encontrar? Pues refieren específicamente, son 150 a 200 mililitros de jugo natural, 3 a 4 cucharadas cafeteras de azúcar que se pueden diluir en agua, o medio plátano, 2 cucharadas de pasas o una rebanada de pan. Entonces, parece fácil, pero muchas veces no sabemos ni qué. Váyase por un jugo, ¿no? Y todavía te preguntan, ¿pero de qué sabor? Y tú, da igual, ¿no? Entonces, aquí se menciona una regla de los 15, que le des 15 gramos y a los 15 minutos vas a checar nuevamente una glicemia capilar. Si el paciente continúa con una glucosa menor a 72 miligramos sobre decilitro, debes repetir la maniobra. Y así cada 15 minutos si fuera necesario. Igual en estos pacientes sin alteraciones del estado de alerta, también podríamos dar ya glucagón o administrar solución glucosada. Sin embargo, siempre y cuando el paciente no tenga alguna contraindicación para deglutir. Mientras no la tenga, la opción es vía oral todo el tiempo. Después de que nosotros ya revertimos esa hipoglucemia, hay que dar carbohidratos de acción prolongada. No es como de ya se tomó el jugo, órale, a su casa, ¿no?
Entonces, aquí lo podríamos lograr con 2 panes de 200 a 300 mililitros de leche o algún refrigerio, o sea, prácticamente que coma algo, ¿no? Entonces, esto nada más recordar como reglas de los 15 gramos de carbohidratos de acción rápida y a los 15 minutos revisar si todavía no revierte, nuevamente la misma maniobra hasta que revierta. Hay unos pacientes que marcan las guías como que quedan intermedios, como que sí están desorientados, pero podrían tolerar la vía oral. En estos pacientes, lo más recomendado son todos los medicamentos que nosotros no tenemos disponibles, pero podríamos usar el glucagón intramuscular, ya intravenoso o intranasal incluso. Y hay unos tubitos que se llaman glucogel, que traen de 15 gramos de glucosa, dextrogel igual 25 gramos de glucosa, y sería la misma maniobra, a los 15 minutos repetir, verificar si el paciente ya tiene una glucosa mayor a 72 y si no, pues repetir esta maniobra. Aquí ya se recomienda que estos pacientes tengan una monitorización continua durante 24 a 48 horas, pero puede ser en su domicilio, no tiene que estar hospitalizado. También hay una caja que se llama Hipobox, que contiene todas las medidas todos los elementos que requiere un paciente diabético en cuanto tenga hipoglucemia. Trae glucagón, trae tubitos de glucogel y dextrogel, y con esto podría el paciente en su domicilio tratarse sin ningún problema. Y bueno, los pacientes que generalmente llegan al servicio de urgencias y en los que nosotros sí tendríamos que intervenir por completo, sería cuando ya tienen alteración del estado de alerta. Entonces, si no es dependiente la cifra de glucosa a la alteración neurológica que va a presentar el paciente, no hay ninguna relación, y tampoco va a haber alguna relación entre diferentes dosis de glucosa que vamos a administrar, dependiendo, o sea, viene medio mal, medio bien, da lo mismo. Si nosotros lo consideramos que tiene alteraciones del estado de alerta, vamos a dar este tratamiento. Entonces, en urgencias, pues iniciando el ABC, sin olvidarlo, y posteriormente, ¿qué vamos a administrar? Bueno, aquí hay que hacer énfasis porque muchos artículos no recientes mencionan solución glucosada al 50% y ya. Pero lo correcto, pues, sería calcular los gramos que requerimos, ¿no? Entonces, aquí comparé dos bibliografías, canadiense y Estados Unidos, en donde nos sugiere 75-80 mililitros de solución glucosada al 20% en 10 a 15 minutos o de 150 a 160 mililitros de solución glucosada al 10% en el mismo tiempo. Estas dos dosis pues nos dan 16 gramos en total. Entonces, si yo no tengo solución glucosada al 20% y sí quiero usarla, pues puedo pedir que se prepare, o si no, solución glucosada al 10%. El chiste es que yo alcance mis 16 gramos. La otra bibliografía nos menciona 2 mililitros por kilogramo de peso de solución glucosada al 10% o 0.2 gramos de glucosa por kilogramo de peso en bolo, lo que equivale a 14 gramos de glucosa o 140 mililitros de esa solución glucosada al 10%. Entonces, prácticamente no hay mucha diferencia entre bibliografías. Podemos hacer en estas dos bibliografías pues una media de 15 gramos, como en el paciente que no tiene alteraciones del estado neurológico, y podemos llevar con cualquier solución glucosa al 10, al 20 o al 50 si nosotros consideramos que el paciente lo requiere, ¿no? En pediátricos, la dosis es de 2 a 4 mililitros por kilogramo de peso de solución glucosada al 10%, que recomiendan las guías canadienses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A los 10 a 15 minutos tomar la glucemia capilar y nuevamente, si no alcanzamos una glucosa capilar mayor a 72, pues repetir esta maniobra. Y lo más importante es que ya revirtió el paciente, empieza a responder, ya tiene más de 72, pues continuar con una infusión de solución glucosada al 10% es la que más se recomienda, de 5 a 10 mililitros kilo hora. Aquí también habría que individualizar nuestro paciente, ¿no? Si yo no le puedo pasar toda esta cantidad de líquidos, pues podemos hacer una solución glucosada al 20% y sería pasarle la mitad, ¿no? De 2.5 a 5 mililitros por kilogramo hora. El chiste es que no revertir la hipoglucemia y en ese momento dar de alta al paciente, porque pues la tasa de recurrencia va a ser muy alta. Otros tratamientos. Estos son importantes. Desafortunadamente glucagón no tenemos, pero hay que recordar que sería el tratamiento de elección, prehospital, en domicilio o incluso acá a nivel hospitalario.
Ya la presentación intramuscular, subcutánea o intranasal, cada vez hay más presentaciones para el uso más fácil. En adultos la dosis es 1 miligramo y en niños 0.5 miligramos. Y se espera que haga efecto en los primeros 15 minutos, ¿no? Movilizando el glucógeno al hígado. Y me llamó la atención que encontré un artículo reciente que ya se está estudiando el desiglucagón, que tiene un efecto más rápido y mejor. Entonces ya también hay avances en esto para que los consideremos, ¿no? El octreotide, que es otro fármaco al que podríamos tener acceso nosotros, lo podríamos utilizar en pacientes que tengan una hipoglucemia secundaria al uso de sulfonilureas o por hiperinsulinismo congénito. Tampoco es que no comió y por eso ya le voy a poner octreotide, ¿no? Entonces, es un análogo de la somatostatina, inhibe la secreción de insulina y glucagón. La dosis recomendada de 50 a 100 microgramos subcutáneo dosis única, o se puede dar cada 6 a 8 horas. Esto sería dependiendo la evolución de nuestro paciente. No sería dejarlo indicado de aquí a 3 días, sino dependiendo la evolución del paciente. También se puede hacer una infusión de 300 a 1500 microgramos por día, y igual se suspendería dependiendo de la respuesta de nuestro paciente. No hay un tiempo específico de tratamiento. Es como un medicamento que podemos utilizar de apoyo si el paciente no tiene una respuesta que queremos con solo soluciones glucosadas. Otro fármaco que podemos utilizar es el diazóxido. Es un antihipertensivo no diurético, pero en las células beta produce la inhibición de la secreción de insulina y la utilización periférica de glucosa. Podríamos utilizar una infusión de 300 miligramos en solución glucosada al 5% para 30 minutos cada 4 horas incluso. Pero hay que recordar que este fármaco tiene varios efectos secundarios como edema, trombocitopenia o hipotensión. Entonces también tener en cuenta que si vamos a utilizar otro fármaco, pues considerar otros efectos, ¿no? La hidrocortisona, que también tenemos acceso, pues se puede utilizar porque va a facilitar la lipólisis y va a promover el catabolismo de las proteínas. La dosis. En las guías recomiendan que se ponga 100 miligramos de hidrocortisona y 1 miligramo de glucagón por cada litro de glucosa al 10% que se va a administrar en el paciente, y no especifica un tiempo de este tratamiento. Sin embargo, considerando que nosotros no contamos con glucagón, pues podríamos administrarlo únicamente solito, o otra forma de administración, pues cada 6 horas de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Igual recordar que este tratamiento no es por un tiempo definido, sino dependiendo de la evolución de nuestro paciente, podrá requerir una única dosis o días, ¿no? Y las complicaciones, pues la primera y principal complicación, el edema cerebral, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de la valoración neurológica del paciente constante, y si llegáramos a sospechar de esto o confirmarlo, el tratamiento continúa siendo mannitol al 20%, se recomienda 40 gramos en 20 a 30 minutos, o el uso de dexametasona. Aquí, en teoría, si no hay un daño que va a ser irreversible, debe responder a nuestro tratamiento en pocas horas. Ahora sí, los últimos artículos que revisé, no hay un tratamiento nuevo, no hay cambios en la administración de las soluciones glucosadas, no hay cambios en las dosis de glucosa que se deben administrar ni en la forma. Lo que más se está haciendo, pues, es la prevención, que es lo más importante. Entonces, se están haciendo múltiples estudios para, pues, tratar de hacer énfasis en la prevención y que el paciente, pues, no llegue a tener episodios de hipoglucemia severa al menos. Entonces, se hizo el estudio ACCORD y el ADVANCE. En estos dos son del 2009, 2008. Se estudia principalmente el control de la hemoglobina glucosilada y los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, lo que hacen es, en el ACCORD, 2 grupos de pacientes, a unos que los tienen con una hemoglobina glucosilada menor al 6% y a otros que los tienen entre 7 y 7.9%. Y ahí estudian los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, estudiaron como puntos finales muerte, infarto y alteraciones vasculares. Este estudio demostró que cuando el paciente lo tiene en una hemoglobina glucosilada de 6, o sea, un manejo bien estricto de glucosa y también de fibratos y estatinas, aumenta el riesgo cardiovascular y presentaron más eventos de complicaciones cardíacas. Incluso aumentó la mortalidad en 20% a los 3 años y lo suspendieron, ni siquiera lo acabaron, porque sí aumentaron la mortalidad. Entonces,
se dieron cuenta que a pesar de que el paciente tenga un control muy estricto o a mayor control estricto de la hemoglobina glucosilada, aumentó los factores de riesgo cardiovascular y las patologías. En el estudio Advance, igual, el objetivo era ver si había una diferencia con un control bien estricto de la hemoglobina glucosilada, y ahí se encontró más bien pues la asociación, ¿no?, que de enfermedad cardiovascular en los pacientes que presentan hipoglucemias severas. Igual, actualmente se recomiendan los medidores continuos de glucosa. Esto es como lo último para que el paciente pueda estar monitorizando sus cifras de glucosa, principalmente en las noches. Se encontró que usando estos medidores pues se podía como prevenir los casos de hipoglucemias leves o alertar. Sin embargo, tampoco se encontró una asociación del uso de estos dispositivos con la prevención o la disminución de casos de hipoglucemia severa. O sea, si va a ser severa, va a ser a pesar de que te estás controlando súper bien o monitorizando la glucosa. Entonces, se encontró que a las 6 de la mañana es el punto en donde los pacientes pueden cursar con hipoglucemia con mayor frecuencia, y pues se hacen las recomendaciones en cuanto a dieta, ¿no?, y vigilancia. Estas son revisiones del 2021 de enero, en donde saca todos los reportes más recientes, y entonces aquí nos habla de tener un buen control de la glucosa. Por ejemplo, aquí el conductor. Se refiere que los conductores diabéticos, tanto tipo 1 y tipo 2, deben tener un control glucémico con una glucemia capilar mayor a 90 o entre 90. Si él va a conducir o moto o pasajeros de carga, no se recomienda que sea con menos de 90 miligramos sobre decilitro, y si los tuviera, tendría que tener una ingesta de carbohidratos previo a manejar, ¿no? Después, en los pacientes que hacen ejercicio, igual se recomienda que se dice que entre más estricto sea su tratamiento y mejor controlados estén, tienen más riesgo de presentar hipoglucemia cuando hacen ejercicio. Entonces se tendría que preparar a estos pacientes para poder hacer actividad física y no caer en hipoglucemia. Entonces igual, la cifra que se recomienda como corte es que tengan más de 90 miligramos sobre decilitro al inicio del ejercicio, para no caer en hipoglucemia, y que si no lo tienen, tendría que tener una ingesta de carbohidratos antes de iniciar el ejercicio. Igual, el objetivo del tratamiento de la glicemia son 70 miligramos sobre decilitro, y en pacientes hospitalizados igual. Tomando en cuenta que en hospitalización pues vamos a tener muchos factores que nos van a condicionar que el paciente pueda llegar a tener una hipoglucemia, se refiere que en los pacientes diabéticos el punto corte sería 80 miligramos sobre decilitro, y ya de ahí sí tendríamos que tener alguna intervención si el paciente no tiene 80 miligramos sobre decilitro, a pesar de que sea asintomático, y la intervención pues sería únicamente vía oral. Entonces, a pesar de que nosotros revisemos al paciente y no lo encontremos con ningún síntoma, no hacer nada en ese momento con un paciente diabético incrementa en 84% el riesgo de que haga una hipoglucemia severa en las siguientes horas. Entonces, son como los puntos cortes que marcan para pacientes con diabetes y para tomar en cuenta en una hospitalización. Como conclusiones, entonces, no hay que subestimar esta patología. Es como, afortunadamente, sencillo de identificar haciendo el interrogatorio adecuado, y conociendo síntomas, explorando al paciente, podríamos llegar a este diagnóstico con facilidad. Sin embargo, no olvidar que sí hay pacientes que llegan a tener secuelas ya irreversibles, e incluso pacientes jóvenes. Entonces es importante también la reversión que sea lo antes posible. No quiere decir que va a llegar y yo ya en ese momento lo estoy interviniendo agresivamente, pero sí tiempo es cerebro. Entonces finalmente entre menos tiempo tenga el paciente en hipoglucemia, pues mejor va a ser el pronóstico, al menos a nivel neuronal. Hay que individualizar el tratamiento. Aquí siempre la pregunta es, ¿pero qué le pongo? ¿Glucosa al 50, glucosa al 10? ¿Es mucho líquido? ¿Es poco? Entonces, las guías no marcan que todos tengan que ser con solución glucosal al 50%. Estamos de acuerdo que es como el botecito más práctico de que enfermería aplique, y es la indicación más sencilla, pero no nos cuesta nada calcular los gramos de glucosa a nuestro paciente y estar nada más al pendiente, ¿no? Entonces, la mejor opción,
yo considero que la solución glucosada al 10%, siempre y cuando nuestro paciente pueda tolerar esos líquidos, ¿no? Los que no podríamos o tendríamos que valorar, enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática o insuficiencia cardíaca, que serían como los tres grupos de pacientes que no podríamos nosotros administrar tantos líquidos. También tomar en cuenta los otros fármacos, no estar aferrados en que el paciente presentó hipoglucemia, a las 2 horas otra hipoglucemia, a las otras 2 horas otra, y nosotros seguir aferrados de otra glucosada del 50. Y no, pues otra glucosada del 50, porque hasta enfermería pues la pone solo, ¿no? O sea, uno ya va y le dice, ya le puse, ya lo curé. Entonces, tomar en cuenta que sí tenemos acceso a otros fármacos que podrían beneficiar a nuestro paciente, siempre y cuando ya tengamos determinada la etiología de esta hipoglucemia. Igual es importante mencionar, si el paciente, a pesar de que sepamos que no tuvo la ingesta adecuada de alimentos, buscar otras causas, infecciones, buscar que se esté medicando de manera inadecuada. Recordar que los pacientes con hipoglucemia se recomienda su hospitalización cuando ya es severa, y el tiempo de hospitalización es dependiendo el fármaco que utilice, si es insulina, sulfonilureas. Entonces la recomendación o lo que más nos pesa es cuando se tiene que hospitalizar 2 veces la vida media de este fármaco, y las sulfonilureas decíamos que eran de 24 a 36 horas, entonces le tocan 72 horas de hospitalización, ¿no? Porque durante estas 72 horas podría presentar cuadro de hipoglucemia. Yo siempre menciono, lo doy de alta y le da hipoglucemia ya afuera y la atropellan y se muere, pues no, mejor que se quede, ¿no? Entonces, tomar en cuenta todo esto, también el apego familiar es importante. Si tiene un buen apego familiar y tiene su glucómetro y están al pendiente, pues podríamos ser un poquito más flexibles en esta vigilancia. Si el paciente vive solo, no cuenta con un glucómetro, pues tendríamos que considerar la hospitalización por estos motivos, ¿no? Entonces hay que individualizar el tratamiento, usar fármacos si es necesario, aparte de las soluciones glucosadas. Y lo principal cuando damos de alta, y creo que aquí sí podemos hacer algo, es educar al paciente. Muchas veces llega a triage, le ponen la solución glucosada, no tiene nada, vemos laboratorios, no tiene nada, ya gracias, bye, ¿no? ¿Quién le explica o quién se toma el tiempo para decirle, bueno, si vuelve a tener síntomas, si empieza con temblor, diaforesis, cefalea, coma algo? Y si ese coma algo, también hay que explicar qué, ¿no? O sea, porque no es lo mismo unos que otros alimentos. Y finalmente, porque si me eché 3 cocas, no, pues ahora ya regresa con hiperglucemia, ¿no? O sea, tampoco es el punto. Concepto ahora. Y entonces hay que tomarnos el tiempo. Muchas de los pacientes que llegan no son una hipoglucemia severa, y nos da hasta coraje, ¿no? Que vengan así como de, es que tengo poquito, así como, ay señora. Pero en realidad, pues nadie se ha tomado el tiempo de educarlos para que esto lo puedan revertir en su domicilio e incluso tener un mejor control de estos síntomas, ¿no? Entonces, igual, el paciente lleva 3 días acá, se da de alta, hizo muchas hipoglucemias, tomarnos el tiempo para explicarle, ¿no? Cuáles fueron sus causas para que tenga consideración si se está medicando bien o no. Hay que ajustar dosis también. Si venía con insulina, sulfonilureas y ya tiene 80 años, pues considerar que ya no va a poder seguir ese tratamiento, ¿no? Y considerar cambios en el tratamiento, porque lo dejamos igual, siga igual, y llega la siguiente semana con hipoglucemia nuevamente, ¿no? Entonces, pues son los 3 puntos principales que concluyen este tema. Desafortunadamente, algo nuevo en cuanto al tratamiento inicial en el servicio de urgencias, pues no. No olvidar que también hay otras causas de hipoglucemia, que aunque no hice mucho enfoque, pues ya cuando un paciente tiene 3 episodios de hipoglucemia durante un turno, pues ya pensar en otras causas, ¿no? Hacer ya extensión en los estudios, y pues valorar que requerirá un ingreso a medicina interna para llegar a los diagnósticos, ¿no? Bueno, pues nada más. ¿Preguntas? Efectivamente, el glucómetro tiene un índice de error, sin embargo, en el servicio de urgencias es lo cercano en tiempo y accesibilidad. La clínica es siempre de importancia. ¿Usted recomienda el inicio del manejo con clínica versus glucómetro? Sí, pues dentro de la clasificación de la ADA nos menciona la sintomática no documentada. Entonces, finalmente, si nosotros no tenemos el glucómetro,
Si consideramos esos síntomas con principalmente pacientes diabéticos, que tengan los síntomas característicos y considerar si tuvo poca ingesta de alimentos o retraso o cambios en su medicación. También pasa frecuente que acaban de ir con su médico familiar, les acaba de hacer el cambio del tratamiento y ya se sienten mal, ¿no? Entonces sí considero que se podría iniciar un tratamiento sin tener la cifra de glucosa en ese momento. Principalmente cuando se trata del tratamiento que podemos dar vía oral, que el paciente no tiene alteraciones del estado de alerta. Y hay una pregunta en Facebook, doctora. Menciona, muchas gracias por la ponencia de la doctora. La pregunta es, el glucagón es el tratamiento de elección, pero en muchas ocasiones no se cuenta con ello. ¿Qué diferencia hay entre ocupar soluciones al 50, 20 y 10% y cuándo se debe de dejar la infusión? ¿Cuándo se debe de dejar en infusión y en cuánto tiempo para no causar rebote? Gracias. Ok, bueno, del glucagón habíamos comentado, pues todas las guías americanas, canadienses, europeas nos mencionan como tratamiento de elección, ¿no? De primera línea, en casa, extrahospitalaria o intrahospitalaria. Sin embargo, al no tener, pues nuestra segunda como línea de manejo podríamos llamarle las soluciones. Entonces, recordando los componentes de las soluciones glucosada al 10, al 20 o al 50%, lo principal a mencionar sería la osmolaridad. Entonces, una solución glucosada al 50% tiene una osmolaridad del 2775 o 50, no mal recuerdo, y esto va a hacer que sea una solución que tenga una distribución más lenta también y menor solubilidad o menos soluble, lo cual va a generar que el efecto, para empezar, sea un poquito más retardado que una solución glucosada al 10 o al 20%. Pero lo principal, aparte, esto va a generar pues que haya mayor riesgo de que el paciente presente un edema cerebral. Pero lo principal es cómo elegir nuestra solución, pues dependiendo de nuestro paciente. Yo considero que la solución que menos osmolaridad tiene, pues sería la solución glucosada al 10% y podría calcularla en mi paciente. Ya de ahí partiría, si el paciente no puede tolerar la cantidad de líquido que yo estoy considerando, con los 15 gramos de glucosa que voy a requerir, pues podría considerar una solución glucosada al 20%, y si tampoco puede tolerar esa cantidad de líquido, ya me iría con la solución glucosada al 50%. Esas serían como mis recomendaciones para decidir qué solución glucosada utilizar. ¿Por cuánto tiempo? Pues habíamos comentado que a los 15 minutos vamos a revalorar al paciente. Si no tiene una glucosa mayor a 72 miligramos sobre decilitro, vamos a volver a administrar esta misma cantidad de esta misma solución que decidimos, y así las veces que sea necesario. Entonces, después de eso, si a la segunda ocasión que le administré esta dosis ya mi paciente tiene una glucosa mayor a 72 miligramos sobre decilitro, voy a administrar la solución glucosada al 10%, que es la recomendada, de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso, mililitros por kilogramo de peso, en una infusión durante el tiempo que yo vaya a estar monitorizando al paciente o vigilando. El tiempo, si no considero que el paciente debe permanecer 72 horas por la sulfonilurea, sino menos tiempo probablemente, voy a ir disminuyendo la cantidad de solución glucosada que administre mi paciente. Entonces, probablemente a las 24 horas, si no ha hecho hipoglucemias el paciente, ya tolera la vía oral, podría considerar una solución glucosada al 5%, una mixta, y al final, pues una solución salina o Hartmann o de base, nada más, que tolere la vía oral, y en ese momento decidir pues el egreso. Entonces, el tiempo más o menos definido sería valorar cada 15 minutos. Posterior a esto, sí, dejar una infusión de una solución con aporte de glucosa, ir disminuyendo el aporte de glucosa hasta el egreso del paciente. Nada más. Bueno, doctora, muchas gracias por la presentación. Nada más me surge una duda acerca de la pregunta anterior. Era acerca de, en base a su experiencia, ¿ha visto pacientes que presentan hipoglucemias a pesar de las soluciones glucosadas que se administran, sea 50, sea al 10 o 20%? ¿En qué momento sería deseado cambiar a cambiar de tratamiento? Por ejemplo, nos hablaba de los glucocorticoides o del glucagón. ¿En qué momento? Ya, bueno, me lo dejó muy claro acerca de que decía, se puede repetir las soluciones glucosadas. Sin embargo, creo que a veces
el exceder o el repetir 5 o 10 veces a lo mejor y ya no es un tratamiento adecuado, podríamos modificarlo con alguna otra terapia. Sí, como habíamos comentado, el tratamiento inicial se recomienda con las soluciones glucosadas. ¿En qué momento? No hay como establecido que ciertas horas si no ha resuelto cambias el tratamiento, y no es un cambio, sino más bien es agregar un segundo tratamiento o hasta un tercero. Entonces comentaba que el glucagón sería el de elección. Como no tenemos, nos podemos ir al octreotide o la hidrocortisona, que es como a lo que más tenemos acceso. Si tú estás sospechando, si el paciente tiene hipoglucemia secundario al consumo de sulfonilureas, sabemos que esto va a durar muchas horas, y entonces nosotros podemos ahí considerar, bueno, no está funcionando la solución glucosada porque continúa presentando cifras de glucosa bajas, vamos a agregar estos medicamentos, ¿no? Si tú estás sospechando en un insulinoma, por ejemplo, o sea, descartaste, no es diabética, ya tomé los laboratorios iniciales, no tiene sepsis, no tiene insuficiencia renal, hepática, cardíaca, entonces ya te vas a unos diagnósticos diferenciales o unos diagnósticos más específicos que van a requerir más estudios. Entonces en ese momento tú puedes decir, bueno, le voy a iniciar una infusión de octreotide porque ha presentado tantas hipoglucemias, ¿no? Yo sí he visto pacientes, recuerdo una señora que tenía como 60 años, no era diabética, cada como 20 minutos hacía hipoglucemias con alteraciones neurológicas. Entonces sí recuperaba, pero sí nos dimos cuenta que cada episodio de hipoglucemia pues recuperaba menos. Entonces, a pesar de soluciones glucosadas a una concentración alta, no teníamos la respuesta que queríamos encontrar, y ahí incluso utilizamos hasta las dos medidas que teníamos disponibles, ¿no? La hidrocortisona y el octreotide, porque finalmente los tratamientos con los estudios complementarios para llegar a un diagnóstico no los vamos a poder tener en el servicio de urgencias de manera inmediata, y ni tampoco la resolución. Entonces, finalmente esa señora pues sí acabó intubada con deterioro neurológico, y me imagino que con daño irreversible, porque era cada 20 minutos, o sea, te descuidabas tantito y otra vez ya. Entonces, el pronóstico pues era malo, y consideramos al final que se trataba de una probable tumoración. Muchas gracias por su ponencia, doctora. Derivado de estrategias para evitar la sobresaturación hospitalaria, se ha optado en ocasiones de inferir que el paciente que presenta síntomas neuroglucopénicos, pues ese igual se queda que presentó más bien que no presenta síntomas adrenérgicos, porque esos pacientes aparentemente tienen mecanismos contrarreguladores que pueden avisar más fácil al paciente que se vaya de alta, ¿no? Y el otro paciente, más bien, no avisa, tendría más criterio para quedar hospitalizado. ¿Usted qué postura tiene al respecto de egresar a los pacientes que sí presentan, bueno, fuera de que se le haya descartado ya independientemente un cuadro séptico, que se le haya descartado, que tal vez fue por omitir el alimento, ¿no? Pues yo creo que va a depender completamente de la etiología la que yo considere la causa de la hipoglucemia, porque pues sí es frecuente la falta de alimentación, es frecuente los cambios de medicación. Entonces me atrevería a disminuir el tiempo de estancia hospitalaria de estos pacientes, considerando si tienen buen o mal apego al tratamiento, considerando el apoyo familiar, el recurso, como decíamos, el glucómetro. Y igual, si ya descarté sepsis, infecciones, insuficiencias que pudieran volver a presentar hipoglucemia al paciente, pues sí me atrevería, si se pudiera, como monitorizar, dando las indicaciones específicas al familiar, cada 4 horas tomar la glucometría, en los horarios de los alimentos con sus colaciones, y estar al pendiente, igual datos de alarma, ¿no? Cualquier cambio inicial, entonces sería explicarle diaforesis, cefalea, palpitaciones, mareo, náusea o tantito mal, se regresa de inmediato, ¿no? Entonces yo sí podría considerar las sulfonilureas, y el paciente con enfermedad renal crónica, ahí sí, no, o sea, porque es el efecto del fármaco más la disminución en la depuración, pues definitivamente no me atrevería, porque pues sí vemos casos que regresan, ¿no? Otra cosa que hay que considerar en los síntomas que mencionabas es que los pacientes ya
en adultos o adultos mayores ya no van a presentar los síntomas característicos porque, como mencionas, pues ya tienen menos, o los diabéticos crónicos a largo plazo, pues ya estos efectos contrarreguladores ya no los tienen abolidos, entonces puede presentar como de inmediato alteraciones neurológicas como más súbitas. Entonces tener en cuenta esto para también los diagnósticos diferenciales, ¿no? Tenerlos como más presentes. Entonces, no siempre vamos a encontrar estos síntomas característicos en todos los pacientes y principalmente adultos mayores, como que menos, a más edad, menos de estos síntomas. Vale. Doctora, ¿hay alguna diferencia entre usar o alguna preferencia entre usar la infusión de ocrótide o iniciar la hidrocortisona? No, en teoría tiene que ir relacionado con la etiología, la causa. Entonces no nada más usar como de, pues ahora se me ocurre que este u otro, sino principalmente ya cuando tienes tú la causa, la etiología, es cuando vas a considerar uno u otro. No encontré alguna diferencia entre una infusión o la dosis horaria del octreotide y de la hidrocortisona igual. Mencionaban, no hay como una dosis específica tampoco, sino más a requerimientos del paciente, iniciando con la dosis que les mencioné, pero yo creo que va a depender de la causa. Entonces, como generalmente estamos a ciegas, pues sería, si estás sospechando de alguna de las dos principales, que serían las tumoraciones o por sulfonilureas, pues sería iniciar con el tratamiento que puedas tener más accesible y que manejes mejor. Ya más adelante, conforme se vayan haciendo estudios al paciente, pues se podrá considerar cuál es el que mejor el que más beneficio tendría en tu paciente. Pero en urgencias inicial, pues no podríamos diferenciarlo. Nuevamente, doctora. Respecto a la pregunta del doctor Matamoros, nada más quería saber, porque luego en el servicio de urgencias nosotros, si no tienen síntomas adrenérgicos, no pasamos soluciones glucosadas. Y bueno, de acuerdo a la literatura decía que pues los mecanismos de compensación, precisamente lo que usted decía, no los desarrollan y se salta una fase de neuroglucopenia donde ya va a haber alteraciones en el estado de alerta. Y precisamente me preguntaba muchas veces ahí en las guardias, bueno, ¿cuándo administrar si a pesar de que el paciente se refiere asintomático las soluciones glucosadas? Luego muchas veces esperamos y vemos el deterioro ya después a las 6 de la mañana que ya no responde el paciente. Entonces yo muchas veces sí pues dejo indicado soluciones glucosadas al 10% precisamente para prevenir que se salte a la fase de neuroglucopenia, pero no sé algún límite, porque realmente también en las guías, las diferentes guías de hipoglucemia marcan de 70, precisamente lo que usted mencionaba, 65, otras hasta 55, pero dependiendo del tipo de paciente. En ese caso, si vemos algún límite, un tope de 50, podríamos empezar a aplicar las soluciones glucosadas. Pues mira, yo creo que si nos regresamos a lo que dice la ADA de base al tratamiento es tolera la vía oral porque no tiene alteraciones neurológicas, pues darle vía oral. Entonces, si tú, nada más el problema es la vigilancia, ¿no? Si tú decides que tu paciente tiene que hospitalizarse por alguna otra causa y tolera la de la dieta. Si el paciente está neurológicamente íntegro, pero tiene contraindicación para la vía oral, sería cuando
Doctora, en nombre de